está en comunicación con nosotros a los 100 días de gobierno de Trump. Está allá en Estados Unidos y vamos a hablar de todo lo que significa Trump, porque claramente estos 100 días de gobierno ya generaron como para hacer un libro, como para hacer una película. Hay todo un mundo detrás de Donald Trump. Paula, mi nombre es Adrián Barbarulo, de Radio Brisas de Mar del Plata, Tandil y Pinamar. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, ya hay un Estados Unidos que es el Estados Unidos de Donald Trump, así como lo titula tu libro. Sí, la verdad es que hay un Estados Unidos que fue capaz de elegir a un presidente con todas las características inéditas, históricamente inéditas, que tiene Trump, que es un hombre que jamás ha ocupado un cargo público en su vida. Eso, en ese sentido es histórico porque nunca un presidente tuvo esas características, más allá también del personaje, ¿no? De un empresario, un hombre que muy vinculado a la televisión, protagonista de reality show, absolutamente políticamente incorrecto, que era capaz de decir barbaridades tremendas sobre las mujeres, los inmigrantes, los musulmanes, y sin embargo pudo salir elegido presidente de la primera potencia del planeta, ¿no? Entonces ese Estados Unidos de Trump existe, está en la América profunda, sobre todo, en ese interior estadounidense que los periodistas poco van, donde los turistas mucho menos, ¿no? Es un Estados Unidos muy diferente al Estados Unidos multicultural, progresista o diverso que existe en ciudades como Washington o Nueva York, ¿no? Así que, bueno, desde ese Estados Unidos, desde la América profunda, es donde salió este fenómeno que describo en este libro. Sí, claramente, o sea, la pregunta también, Paula, es cómo fue pasando esos primeros filtros, ¿no? Porque algunos pensaban que los republicanos mismos los iban a expulsar dentro de lo que tenía que ver con la posibilidad de ser presidente, porque era un candidato fuera del establishment. Sí, absolutamente. Al principio asomó como un candidato más, alguien como que venía a poner un poco de picante a una interna donde había 17 candidatos republicanos con enorme trayectoria. Estábamos hablando, no sé, de Jeb Bush, que tenía un apellido ilustre en la política estadounidense y con enorme experiencia política, el senador Marco Rubio, había 17 candidatos de todo el espectro político, más o menos conocidos, más o menos por experiencia, y apareció Trump, que vino a revolucionar un poco esa interna, y realmente ahí creo que los medios tuvieron muchísimo que ver, ¿no? En la creación de esa figura en el ascenso, porque era un hombre que realmente ponía mucho picante a la campaña. Donald Trump sabe perfectamente cómo manejar y cómo generar noticias y cómo atraer a los medios de comunicación, y era una especie de negocio mutuo, ¿no? Porque cadenas como la CNN o algunos periódicos también reportaban sobre el fenómeno, y eso le traía enormes audiencias, y a la vez Trump, con todos los disparates que decía, generaba un enorme interés y publicidad gratis de alguna manera en esos medios. Así que ese fenómeno se fue retroalimentando hasta que finalmente ganó la interna, pese a todos los pronósticos, incluso de lo que pensaba el establishment republicano, y ahí los medios comenzaron un poco a darse cuenta del monstruo que habían generado, ¿no? Y ahí la relación cambió, empezaron a atacarlo, empezaron a criticar ferozmente sus conductas, pero bueno, no fueron un poco al interior del país a explicar qué era lo que estaba pasando, porque Trump no surge de la nada, sino surge en un contexto donde la gente estaba cansada y necesitaba una figura como él como para patear el tablero. En tu libro vos buscaste distintos testimonios, Paula, que tienen que ver con este Estados Unidos de Trump. Obviamente a especialistas, a políticos, pero también a ciudadanos, ¿sí? ¿Qué fue lo que más te sorprendió a la hora de la investigación sobre este Estados Unidos de Trump? Bueno, a mí es algo que me gusta mucho, caminar por el interior, hablar con la gente, no solo con los expertos, sino también con la gente común. Y lo que podía palpar en la calle
era la frustración que había. Hablando con la gente común, te dabas cuenta de que si bien había empleo, porque en Estados Unidos el empleo es bajo, el desempleo, perdón, es bajo, es 4,6, 4,7%, la gente estaba con bronca, porque tenía, en estos últimos años, ha tenido una precarización del empleo muy importante, ¿no? Porque la salida de la crisis del 2008, la recuperación no fue pareja para todos. Ajá. Entonces había casos de gente que había sido de pronto echada de la fábrica porque había sido reemplazada por un robot, por ejemplo, o porque la fábrica se iba a trasladar a otro país con costos más baratos, y esa persona que de pronto ganaba $25 por hora en un trabajo metalúrgico que le gustaba por lo que había aprendido toda su vida, iba a trabajar de pronto a un galpón acomodando cajas y a ganar $14 la hora, o sea, claro, un poco más de la mitad de lo que ganaba. Entonces esa persona estaba frustrada, esa persona estaba enojada, porque ya no podía vivir como antes, porque no podía crecer. O sea, el sueño americano estaba desvaneciéndose en el interior del país. Y eso fue lo que realmente uno iba sintiendo a medida que iba hablando con la gente. Ahora, ¿y cómo hizo Trump para conquistar a este público, a este votante, teniendo en cuenta que Trump en sus empresas ha hecho tropelías de una magnitud descomunal también, Paula? Sí, sí, absolutamente. Bueno, esto es un gran fenómeno. Trump es un hombre muy carismático, es un personaje exitoso. Vos sabés que acá ser un empresario exitoso y millonario en los Estados Unidos es un valor. A lo mejor en la Argentina uno lo ve como alguien despiadado, pero acá claro, ser millonario es un valor, no es un lastre como para un político. Y lo que tiene también es que es una cara absolutamente conocida en todos los Estados Unidos, en todos los rincones por la televisión, ¿no? Porque un protagonista de un reality show. Pero también lo que hacía Trump era ir estado por estado en esos lugares donde él sentía que el voto era importante y les hablaba con soluciones fáciles, muy sencillas, eslóganes de campaña populistas de alguna manera, que pegaban al corazón de la gente y sin demasiada explicación o sin decir demasiado cómo lo iba a hacer. Te doy un ejemplo. Iba a lugares donde habían sido centros mineros, donde el carbón había sido rey hace un par de décadas y que ahora realmente son lugares completamente devastados, abandonados, porque bueno, el carbón primero ya no se usa más en el mundo, se usa mucho menos en el mundo, es una energía contaminante, ahora han avanzado las energías limpias. Obama ha puesto muchas regulaciones medioambientales que complican también a la industria. Bueno, iba Donald Trump y les decía, voy a volver a hacer el carbón otra vez el centro de las energías de los Estados Unidos. Entonces, y después iba Hillary Clinton y les hablaba del paradigma energético mundial, de la transformación, del empleo y del mercado laboral, que probablemente Hillary tenía razón, sus argumentos eran mucho más lógicos y certeros, pero Trump les ofrecía volver a un pasado glorioso sin explicarles muy bien cómo, y esos mensajes sencillos prendían muy muy bien con la gente. ¿Y cuánto de esto imaginás que va a poder cumplir Donald Trump? Bueno, una cosa es la campaña y otra cosa es la realidad. Nosotros acá lo sabemos y lo tenemos clarísimo eso, Paula. Sí, pero acá Donald Trump prometió muchas cosas, y muchas cosas que son bastante difíciles de implementar, y sobre todo porque ahora está comenzando a darse cuenta que gobernar una empresa no es lo mismo que gobernar el país más poderoso de la Tierra, donde tenés las instituciones que funcionan, donde tenés un parlamento que funciona, donde tenés la justicia que funciona y que te ponen límites constantemente, no podés hacer lo que querés. Entonces él venía cargado de ideas y de promesas, como por ejemplo derogar la ley de salud de Obama, que decía que era un desastre, y sin explicar muy bien qué era lo que iba a hacer para mejorarla.
Después terminó admitiendo que el tema era mucho más complejo de lo que él pensaba. Por supuesto, una ley de salud a nivel nacional es algo absolutamente complejo, Sí. pero y finalmente terminó mandando a las apuradas un proyecto al Parlamento que ni siquiera se lo aprobaron los republicanos. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto puede hacer Trump? Algunas cosas ha logrado hacer, algunas promesas, pero en los pilares importantes de su campaña no ha podido avanzar, como por ejemplo la ley de salud, de la que hablábamos, tampoco la reforma migratoria, ahora ha tenido que dar un poco marcha atrás con el tema del financiamiento del muro, porque los republicanos no se lo quieren aprobar. Claro. Con China, que había dicho que le iba a poner impuestos a las importaciones chinas, no hizo nada de eso. La prohibición del ingreso de musulmanes está bloqueada en la justicia. O sea, en algunos pilares importantes de su campaña no ha podido avanzar. Y se está encontrando, Paula, con esto que vos explicabas, con una problemática que está teniendo un parlamento, pero absolutamente contrario, ¿no? Porque en algunos casos ni los propios republicanos, que saben de negociar y de buscar cosas para sus propios estados y de sus propios beneficios, con los demócratas en un congreso bipartidista, que ni siquiera le aprueban, ¿no? Sí, hasta ahora es un frente complicado el que tiene Trump y algo inédito también, porque supuestamente tiene las dos cámaras a favor y debería aprobar, ser todo un festival de leyes favorables al presidente. Pero bueno, como los republicanos nunca terminaron de digerir bien a Trump y terminaron apoyándolo porque no le quedaba más remedio, porque veían que era un candidato, que era el único candidato que les permitía ganar, ahora están tratando de ponerle límites a su propio presidente, ¿no? Claro. Entonces creo que esa es una pelea que la estamos viendo ahora y la vamos a seguir viendo durante todo su mandato. Con tu experiencia en Estados Unidos, Paula, te saco un segundo del tema Trump y te pregunto, ¿en qué lugar queda Hillary Clinton en todo esto, ¿no? Porque uno tal vez desde un ambiente mucho más futbolero, el que te voy a decir yo, dice, ¿qué tiene que pensar Hillary Clinton que le ganó a un tipo como Trump, ¿no? Con todo esto que vos marcabas y que mencionabas y que hizo cuestiones bastante básicas a tal vez una de las políticas más influyentes de los últimos años, ¿no? Sí, yo creo que Hillary Clinton ya no tiene que pensar mucho más. Lo que tiene que pensar de aquí en adelante es el Partido Demócrata, porque necesita reconstruirse para las próximas elecciones, las legislativas y para las presidenciales dentro de 3 años ahora, ¿no? Evidentemente Hillary fracasó en un contexto en el que los Estados Unidos pedían a gritos un cambio. Ella simbolizaba precisamente la continuidad, no solo la continuidad de Barack Obama, de un modelo multicultural, diverso, políticamente correcto, como era el de Obama, que evidentemente en el interior de los Estados Unidos no querían seguir. Ella también era una Clinton, con todo lo que eso significa, que es el apellido, uno de los dos apellidos, el otro es Bush, más influyentes y de las últimas 3 décadas en los Estados Unidos, y una persona absolutamente ligada al establishment, porque ha estado en la política desde los últimos 20 años con gran protagonismo. Entonces, en ese sentido, ella tiene que un poco hacer un mea culpa con eso, y también porque no logró conectar sobre todo con ese electorado frustrado de clase media, blanco, que ella en algún momento llamó canasta de deplorables en un discurso. Claro. Ella lo votante de Trump lo llamó canasta de deplorables. Y esa actitud un poco arrogante y un poco despectiva del Partido Demócrata para con toda esa gente del interior, que uno puede pensar absolutamente distinto a lo que ellos piensan, pero hay que tener en cuenta que son estadounidenses también, como un neoyorquino, como alguien que vive en San Francisco o en Miami, y que son los que en definitiva terminan volcando las elecciones. Así que el Partido Demócrata debe hacer un gran mea culpa y tratar de sintonizar, como hizo Donald Trump, con la América profunda.
Gracias, Paula, por la charla. El próximo 4 de mayo a las 20:30 en la sala Adolfo Bioy Casares, en el pabellón blanco de la Feria del Libro, estarás presentando Los Estados Unidos de Trump aquí junto con Inde Pomeriak y con María O'Donnell, así que te agradecemos esta previa que estamos haciendo a través del aire de la cadena Brisas. Buenísimo, y aprovecho para invitarlos todos entonces a esa charla, la Feria del Libro el 4 de mayo. Bárbaro, muchas gracias. Un gusto grande. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos escuchando a Paula Lugones, la autora del libro Los Estados Unidos de Trump. Ella es corresponsal de Clarín en Estados Unidos. Ganó el premio de la Fundación García Márquez en el 2009, el premio Rey de España en el 2010. Es docente de la maestría UDESA de Clarín, una crack en lo suyo, y que nos hacía una radiografía en lo que está pasando en Estados Unidos y en este Estados Unidos profundo. Bien por Mónica López, bien por Fede Bruno, trabajando en la producción de este Brisa segunda edición. $15 grados.